Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Aquí estamos en una edición más de Vivo 30 minutos de noticias, más prórroga. En este caso, recordando y conmemorando una fecha especial para todos los argentinos, el 9 de julio, que representa eh, esta independencia que logró materializarse aquel 9 de julio de 1816. Estamos con una referente de la historia de Comodoro Rivadavia, con nosotros Cristina Barile, quien es profesora, docente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, para describirnos esta fecha tan simbólica. Cristina, ¿cómo estás? Y gracias por estar presente aquí. Es una de las voces que siempre recurrimos en Comodoro Rivadavia y es un lujazo tenerte en este piso. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hay mucho para decir sobre el 9 de julio de 1816. En principio decir que es un proceso, es decir, que no ocurrió. Ese día fue notable, se firmaron actas, se declaró la independencia, pero es el resultado de un largo proceso, ¿no? De un largo proceso que podemos ponerle fecha en mayo del 10, pero que en realidad ya tenía sus fisuras el modelo colonial en el Río de la Plata en 1806, 1807, y si se quiere también un poco antes, con la instalación de las reformas borbónicas en América. Pero en las invasiones inglesas, 1806, 1807, concretamente lo que va a ocurrir es que es el Río de la Plata el que va a tener que poner en ejercicio la defensa de la ciudad de Buenos Aires y su hinterland, porque no era solamente Buenos Aires, Montevideo, frente a la invasión inglesa. Esto quiere decir varias cosas, no es solamente que Buenos Aires se defendió, quiere decir también que la corona no puede defenderlo, que no pone las milicias que estaban resguardadas en Montevideo, no las pone al servicio del Río de la Plata, por una parte. Y por otro lado, la actitud de las autoridades es huir hacia Córdoba, una ciudad más tradicionalista, más cerca de la corona, si se quiere, de los intereses de la corona, que Buenos Aires, que era más cosmopolita. Y por otro lado, lo que demuestra es la capacidad de organización que tienen las mismas milicias en Buenos Aires, al que se suma toda la población, incluidas las mujeres y los niños. Eso marca no solamente la capacidad de la ciudad y su hinterland, sino la debilidad que tiene la corona en América, la imposibilidad de lograr la defensa de la ciudad no en una, sino en dos oportunidades. Eso, digamos, es un primer dato de la realidad. Luego tenemos 1810. ¿Por qué se llega a 1810? Bueno, la invasión napoleónica a España también está mostrando una debilidad. Es decir, que no puede tomar una determinación sobre sus colonias en América. Lo máximo que llega a hacer es una junta en España, donde pide que el continente americano mande sus diputados para deliberar qué es lo que se puede hacer frente a la llegada del ejército de Napoleón. Esto va a llegar muy tarde y mal, porque mientras la Junta en España delibera estas cosas, los ejércitos de Napoleón van invadiendo todas y cada una de las ciudades más importantes y luego no tendrá sentido enviar los diputados, sino que se pone en riesgo la vida de estos representantes. Cristina, en ese punto que mencionabas muy, muy importante, en este contexto global que fue la invasión napoleónica, esto también tiene que ver con resguardar y potenciar y tratar de tener toda la defensa en España, o también ya había menos expectativa en las colonias de América como lo había en un principio, no generaba la misma riqueza y también ya pasado a un segundo plano también en ese sentido? Sí, ahí hay varias cosas, tal como vos decís. Había quedado claro, digamos, la debilidad del imperio en América. Por lo tanto, de algún modo, lo que está diciendo es los americanos, los criollos, básicamente. ¿Quiénes son los criollos? Los hijos de los españoles peninsulares nacidos en América. Porque no solamente hay criollos, sino que también hay españoles peninsulares.
que viven en América, más las distintas castas que existían, ¿no?, dentro de la colonia. Al ponerse en evidencia la debilidad del imperio, lo único que queda es tomar decisiones propias. Ahora bien, ¿qué decisiones va a tomar el Río de la Plata? Y ahí hay una diferencia entre lo que va a ser el 9 de julio de 1816. Mayo del 10 es lo que nosotros entendemos desde historia, el pedido concreto de autonomía dentro del imperio. Es decir, el virreinato del Río de la Plata no dice nos vamos a independizar, sino que queremos una autonomía como tienen los reinos en España en ese momento, dentro del mismo imperio, que no es exactamente libertad e independencia, que es lo que se va a pedir después, sino autonomía, es decir, seguimos dentro de la corona, pero nos manejamos de manera autónoma. Elegimos nuestras propias autoridades, seguimos tributando, pagando impuestos a España. Esto es básicamente lo que se pide. ¿Por qué? Bueno, porque todavía la voz de los españoles peninsulares que viven en América es muy fuerte en relación a las otras voces que son de criollos o de hijos de españoles peninsulares que viven en América, que ya están viendo que esta idea de autonomía va a tener corta vida. Es decir, que tienen en claro que seguir bajo, digamos, el ala de la corona es muy, pero muy relativo y prácticamente insostenible, porque ¿qué corona? Eso es lo primero que hay que preguntarse. ¿Qué corona? Porque cuando Napoleón invade, lo primero que hace es cambiar la dinastía, ¿no? Entonces, ¿a qué corona vamos a aspirar? Entonces, para una medida conciliadora, entonces, va a ser esta idea de firmar, digamos, una especie de un acuerdo de especie de autogobierno sin irse del todo del plano de la corona española. No se entra a discutir, pero sí se establece, digamos, autoridades dentro del cabildo para gobernar mientras, porque además esa es otra, Fernando VII está preso. Entonces, se nombran autoridades para gobernar a nombre de Fernando VII. Hasta ahí el acuerdo de mayo del 10. Autonomía dentro del imperio, autoridades que gobiernan a nombre de un rey preso, no van a gobernar a nombre de José I Bonaparte, sino a nombre de Fernando VII preso mayor. Pero esto también tiene muy corto vuelo. ¿Por qué? Porque el Cabildo de mayo de 1810 es un órgano básicamente legislativo. Y acá lo que está faltando es un órgano ejecutivo. Así que rápidamente se va a convocar a lo que se conoce con el nombre de los triunviratos. Es decir, aquellas normativas que se emitan desde los cabildos, alguien las tiene que ejecutar. Entonces eso va a ser el triunvirato. Y acá va a haber una diferencia. Acá es donde vamos a ver actuar a estos primeros personajes que van a gestar de algún modo lo que es el 9 de julio de 1816. Hay un primer triunvirato promonárquico, es decir, que está a favor del rey preso, es decir, estableciendo formas de constituir una monarquía, si se quiere, de índole local o paralela, porque lo de España evidentemente no iba a tener mucho destino. Esa corona iba a caer como cayó, y después hay que esperar hasta el 16 para que los reyes vuelvan a los tronos, es decir, hay que esperar la caída de Napoleón para que todos los reyes que fueron depuestos puedan volver al trono. Pero estas gestiones, el primer triunvirato comienza a hacer gestiones para conseguir un rey propio, sea la princesa Carlota Joaquina, que se instaló en el Brasil con la corona portuguesa, que sí logró escapar de la invasión napoleónica, sea buscando, digamos, una especie de algún otro noble. En principio Carlota Joaquina parecía ser un personaje que iba a tener más relevancia de la que tuvo, luego no. Pero ¿qué ocurre? En el medio de estas deliberaciones llegan no solamente noticias, sino que llegan los que vamos a ver actuar nosotros en el proceso independentista vienen de Europa directamente de la guerra contra Napoleón. Entre ellos está San Martín, está uno de los Alvear, está Pueyrredón.
y ya vienen desde Europa, han pasado previamente por Inglaterra, se han encontrado con otros americanos de Venezuela, de Colombia, de Chile, que están pensando que, bueno, que claramente el imperio no da para más y hay que pensar las independencias latinoamericanas. Cristina, en ese sentido se conecta con el punto inicial de que muchos nos preguntábamos de 1810 a 1816, parecía un intervalo muy grande, por lo menos si vemos la política del día a día, capaz que el concepto de historia no lo es tan así, y bueno, preguntarte por ese paralelismo con los distintos países que están en ese proceso también, ¿no? Claro, en realidad parece, ¿no? Como un periodo muy largo, pero en realidad no lo es. Es el periodo de tiempo necesario como para madurar la idea de la independencia, de que esto no va más. Hay que sumarle también la acción de estos personajes que van a operar, por algo, digamos, se van a constituir en una logia secreta, la logia Lautaro, que va a operar, porque acá hay lo que hay que preguntarse es cómo se logran los consensos. Si en el Río de la Plata había españoles peninsulares que todavía estaban a favor del rey preso, ¿cómo se hace para convencerlos de que no es una opción? Bueno, y ahí mucho va a tener que ver el padre de la que va a ser novia de San Martín, Remedios de Escalada. Don Escalada es un personaje reconocido, un comerciante muy conocido en el Río de la Plata, con mucha influencia y con muy buena llegada a los comerciantes españoles peninsulares. Es él, junto a otro grupo de comerciantes, el que va a influir directamente sobre ellos para hacer ver los beneficios de la independencia, que no se están teniendo que no se habían tenido en el último tramo del Imperio Español en América con la corona española, ¿no? Entonces están marcando esto. Por otro lado tenemos el accionar político, tanto de, bueno, el mismo Belgrano que está en el Ejército del Norte y política militar, voces como Castelli, Vieites, Labardén, que ya hablaban en el Río de la Plata durante mayo de 1810 de la independencia, pero la independencia en 1810 todavía está asociada a la palabra revolución, y revolución es revolución francesa. Una revolución que cortaba cabeza de los nobles, nadie quería esos actos violentos. Por eso, digamos, 1810 se aleja un poco de esta idea de revolución, mientras que en 1816 la construcción del consenso viene por el otro lado. No viene por esta idea de una revolución propiamente dicha, sino de cómo una independencia no solamente es una ganancia política, sino que es además una ganancia económica. Poder comerciar libremente con todos los países del mundo, no solamente con España, que había ejercido, digamos, un modelo monopólico económico en el Río de la Plata y en todas las colonias americanas. Modelo que por supuesto tenía sus trampas, ¿no? Que por supuesto los que vivían en el Río de la Plata o en cualquier otra parte de las colonias americanas podían saltar ese monopolio, pero claro, era al margen de la ley de la corona española, ¿no? Lo que propone entonces la independencia es países independientes, constituidos propiamente dichos, que se dan su propia normativa, que se eligen sus propias autoridades y, por supuesto, establecen sus propias pautas de comercio y de vínculos diplomáticos con el exterior de acuerdo a sus propias necesidades. Esta idea sirve para el Río de la Plata, pero sirve también para lo que fue el Virreinato de Nueva España, el de Nueva Granada y todas las colonias americanas. Lo que es esta gran descripción para definirlo como república, podríamos decir que al contrario, lejos de ser un tiempo lejano, fue el tiempo ideal, me imagino, para que se pueda construir orgánicamente como república. No sé si capaz que en otros casos no hubiese sido el tiempo suficiente o de una manera muy abrupta en algunos casos. Claro, ¿no? bueno, todavía hay que transitar un trecho largo para pensar en la palabra república, pero sí se puede hablar de provincias unidas del Río de la Plata. Deja de ser virreinato para constituirse en provincias unidas del Río de la Plata. Eso sí es posible de ser pensado. Entonces, esta maduración de ideas no es solamente una idea de la que uno se tiene que hacer cargo, sino comprender cuáles son todos los otros beneficios que vienen con la independencia. Claro, a esto se le va a sumar un elemento más,
que es que en América había milicias, había un ejército realista, y lo sabemos porque se está combatiendo en el norte. Esa es la tarea que realizó Belgrano, ¿no? En la que al principio tuvo un poco de éxito, luego ya no, y será reemplazado por el mismo San Martín a instancias de la Asamblea del año 13. Ahora bien, este es el periodo de tiempo, si se quiere hay que pensarlo en términos de vida propia, ¿no? ¿Cuánto significan 6 años en una vida individual? Bueno, una carrera universitaria, ponele, hoy, ¿no? Una escuela secundaria. Es el tiempo que necesita para una formación. Claro, pero además convencer de que el camino de la independencia era el adecuado. Pero además, no solamente era ponerle un freno a la corona española, sino también, como va a decir el acta del 9 de julio, hacia toda otra nación que quiera invadir este territorio. Y están pensando concretamente en Inglaterra. Y si bien Alvear, Pueyrredón, San Martín se llevan muy bien con los ingleses, se entienden perfectamente, pero también saben de cuáles son sus ambiciones territoriales, ¿no? En búsqueda de mercados. Por lo tanto, este párrafo que dice el acta del 9 de julio de 1816 está prácticamente dirigido a ellos, a los franceses, a los alemanes que están ahí, a la expectativa, a ver de qué es lo que pasa con las colonias americanas, o con las excolonias como va a terminar siendo, ¿no? Bueno, este proceso que le permite la libertad argentina, y también para destacar lo que has mencionado, esta invasión inglesa, lo que permitió mantener la soberanía. ¿Qué hubiese pasado, no? Lo que pudo haber sido un posible gobierno británico en caso de que la historia hubiese sido distinta, que hubiesen seguido flameando esta bandera en Buenos Aires, ¿no? Bueno, esa defensa ha pasado a ser histórica, la de Buenos Aires, ¿no? Que no ha tenido ningún otro momento con el cual uno lo pueda comparar en esa dimensión. ¿Esto qué quiere decir? Algunos dirán, bueno, no, lo que pasa es que estaban convencidos del modelo imperial. Sí, es como decir, salimos de un imperio para meternos en otro. Al español, por lo menos, al imperio español, por lo menos lo conocemos. Y lo que se conocía de las modalidades de imperio inglés no eran muy favorables. Es decir, la corona española y su modo de accionar sí se conocía. Y el imperio inglés se lo veía, se lo visualizaba todavía mucho más cruel que la corona española. Aparte, además, mencionás un punto muy importante de que muchas veces se pudo llevar adelante con estos dirigentes que conocían muy bien el modelo de gobierno de España, y era entrar capaz que un abismo, entrar a un gobierno británico o estar bajo la corona británica que poco se conocía. También costó mucho a algunas colonias poder trazar su camino. Exacto, es decir, cuando ya está instalado el modelo imperial español en América, también se instala por parte de los que viven en América el conocimiento del funcionamiento, de cómo es que funciona ese modelo. Y cuando uno conoce cómo funciona, sabe por dónde puede trampear también al modelo, ¿no? ¿Cuál es la parte débil? ¿Qué cosas no están tan claras, ¿no? Para poder, digamos, establecer un lugar propio dentro de esas normativas. Pero el imperio inglés es completamente extractivo, mientras que el imperio español es territorial. Extractivo me refiero a llevarse todo lo que significa riquezas y generar riquezas, por ejemplo, con el comercio de esclavos, que no era muy bien visto en el Río de la Plata, aunque lo sabía, pero no era muy bien visto. Entonces, era ese el modelo que se quería. Y después esta idea de invasión, es decir, que atreverse a invadir esto era también intolerable, ¿no? Esta idea de venir a meterse y querer hacer. Es como si se te metieran en el patio de tu casa y quisieran gobernar. Cristina, tocás un punto de inflexión muy interesante en la historia que estábamos acostumbrados que estas grandes
potencias que colonizaron, ya sea España, Portugal, Gran Bretaña, como que tenían su destino específico. Había como un cierto respeto de no pasar ese límite, por lo que me mencionaba. Exacto, exacto. Es decir, si había conciencia de algo era que se era que parte de la corona española, como colonia, pero parte de la corona española. ¿Por qué razón ahora se iba a pasar a ser parte de la corona inglesa cuando los que se tenían no eran los mejores antecedentes sobre la corona inglesa? Entonces, más vale viejo conocido que bueno por conocer, ¿no? Y en realidad no era tan desconocido. Entonces, esta defensa tiene que ver con que no quiero a nadie extraño en el patio de mi casa que venga a decirme cómo tengo que vivir, cómo me tengo que autogobernar, qué es lo que tengo que hacer y encima rendir pleitesía o pagar tributo a otro rey, ¿no? Que me es ajeno, que es ajeno incluso hasta del idioma, ¿no? Pone en juego tradiciones y cultura que sí se conocían y se practicaban en América. Entonces resultó ser un momento intolerante en muchos sentidos la presencia de los ingleses como ejército, porque en realidad en el Río de la Plata ya había ingleses. Había ingleses que eran comerciantes, después, más adelante, después de mayo de 1810, va a instalar una especie de un secretario, digamos, un diplomático, se va a instalar en el Río de la Plata, pero ya no con la pretensión de invadir o de ocupar, sino, bueno, ver cómo se desarrollan y ver qué negocios se pueden establecer, prácticamente el rol de las embajadas. Pero porque ya había migrantes ingleses en el Río de la Plata, un cementerio inglés había, ¿no? Lo que es Buenos Aires, Gran Buenos Aires, al día de hoy podemos ver cómo esta infraestructura tiene una logística que podía y permitía la comercialización con los británicos. Esto sostuvo, me imagino que una buena parte del tiempo la economía argentina, ¿no? Sí, ese modelo, digamos, de comercio con los británicos era el mismo que se aplicaba con los franceses, con los alemanes, con los portugueses, que era el contrabando. ¿Por qué? El monopolio indicaba que solo se podía comerciar con España. Las reformas borbónicas se instalan, entre comillas, lo que se conoce con el nombre de libre comercio. Pero es un libre comercio muy sui generis. Es decir, ¿por qué? Porque la corona española va a decir, sí, va a ser un libre comercio, pero como nosotros queremos. Es decir, mediado por un comerciante español peninsular que se va a llevar un porcentaje de las ganancias. Por lo tanto, convenía mucho más seguir en el contrabando, porque eso no era un libre comercio propiamente dicho. En el contrabando se llevan, digamos, los comerciantes americanos se llevan su ganancia, no tienen que pagar tributo, ni tampoco destinar una parte de su ganancia a un español peninsular que desconoce qué es lo que se está comprando o vendiendo, solo porque se lo necesita como socio para comerciar con el exterior. Entonces, estas cosas no le ayudan a la corona española, no le ayudan para nada. Por eso la ventaja va a estar en 1816. Y que será una ventaja militar, será una ventaja política, y por supuesto ya hay convicción en la toma de decisiones. Siempre va a haber un español peninsular que se va a quejar, siempre. Van a ver en Buenos Aires, van a ver en Córdoba, van a ver en la Capitanía General de Chile, siempre van a ver. Pero la verdad es que cuanto más nos avanzamos sobre 1816, de 1812 a 1816, se gesta todo el modelo independentista. Cuanto más se avanza sobre 1816, queda claro que lo mejor es pensar una república independiente. Cris, la última, lo que también dejó todo este proceso es ver una Argentina más federal, teniendo en cuenta también ese tiempo, con un Buenos Aires que siempre era el epicentro, pero logró concretarse esa independencia que se declaró en Tucumán, ¿no? Fue uno de los grandes sí, así es. Puntos de bueno, destacar. Mucho tuvo que ver ahí el desarrollo, digamos, de los acontecimientos en el norte, el rol que cumplió Martín Miguel de Güemes,
acá lo vamos a revalorizar fuertemente, porque si alguien pudo poner un freno a los ejércitos realistas, fue precisamente Martín Miguel de Güemes con las milicias. Algunas tropas que habían quedado de cuando Belgrano estuvo en el norte, algunos que se radicaron allí, acompañando a Belgrano, se quedaron también con Güemes. Es todo el montaje de el lugar preparatorio de la guerra, como fue el Plumerillo en Mendoza, donde toda la comunidad estaba involucrada. Entonces sí, se veía en el Congreso, digamos, que era necesario, digamos, plantearse este momento de la independencia en el lugar donde precisamente estaba en peligro. Y no está en peligro en Buenos Aires, está en peligro en el norte argentino. Por eso es Tucumán el lugar ideal para declarar la independencia, porque rápidamente le va a llegar las noticias a los ejércitos realistas y rápidamente van a establecer una estrategia de defensa de estas colonias americanas que, como sabemos, poco alcance van a tener, aunque sí habrá mucha resistencia, porque es precisamente San Martín, O'Higgins y todo el generalato que va a constituir quienes se van a ocupar de poner freno a esos ejércitos realistas con distintas estrategias, eso ya es tema de otro momento, con distintas estrategias que se van a desplegar en el territorio para evitar que estos ejércitos avancen sobre las Provincias Unidas. Cris, para recordar lo último, estamos con imágenes de lo que es esta casa de Tucumán. Preguntarte qué te genera hoy en día, con todo lo que pasó en este presente, ver esa casa de gobierno de Tucumán, y también si algún visitante que puede conocer este punto histórico de nuestra querida patria, ¿qué le dirías si puede acercarse? Bueno, yo entiendo que hoy no estamos en guerras de independencia. El valor que nos deja, lo simbólico que tiene julio de 1816 es que puso a toda la población detrás de un único objetivo, que era alcanzar la independencia. Entonces, lo que quizás convenga es que nos preguntemos en dónde está nuestro gran objetivo hoy como nación, porque ahora ya no somos más Provincias Unidas del Río de la Plata, sino que somos una nación. ¿Cuál es nuestro gran objetivo hoy como nación para seguir constituyéndonos como un Estado soberano, ¿no? Que es lo que nos moviliza como tal? Y yo creo que acá hay varias cuestiones. Algunas se mezclan con políticas actuales, pero otras hay que mirarlas más profundamente, ¿no? ¿Qué es lo que queremos nosotros para nuestro país? ¿Cómo nos visualizamos en la herencia que vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿no? Quizás también la otra gran herencia que nos deja el 9 de julio de 1816 es no a la idea de colonia, ¿no? A la idea de estar sometido bajo otra nación. Claro, en 1816 eran términos políticos belicosos, ¿no? Donde hay una guerra de por medio. Pero también las ambiciones de una corona que no se resignaba a perder este territorio que le había dado tantas ganancias. Ahora bien, ¿cómo podemos resignificar ese ideal hoy, ¿no? Esta es la gran pregunta. Y entonces quizás van a aparecer, no, lo que pasa es que ahora, con el gobierno de fulano, con el gobierno de Mengano, yo creo que hay que hacer un intento por mirar por arriba de todo esto, del gobierno de fulano, del gobierno de Mengano, y de empezar a pensarse como alguien que tiene más ideales, que tiene otros ideales para una nación que piensa en su futuro. Y eso sí está más allá de lo partidario. Creo que hay cosas que sí, como nación argentina, tenemos que resguardar. Lo primero, la soberanía territorial, pero no es lo único. La reflexión de Cristina Barile, un lujo que tuvo esta casa para esta fecha, este 9 de julio, pensar en la soberanía, tener en cuenta esta fecha para seguir pensando cómo defender nuestra patria, por supuesto,
lejos está el conflicto bélico, pero pensar en esta independencia que nos dejaron y cómo seguir adelante con mantener esta soberanía para seguir siendo fuerte como república. Estamos ya en el final, les deseamos muy buen fin de semana para todos, que puedan disfrutar este fin de semana en familia y pensando en esta fecha tan importante que nos dejaron nuestros héroes patrios. Muchas gracias a todos por su compañía.